¿Qué es el albedrío? ¿Cómo puedo conservar mi libre albedrío si es que lo poseo? ¿Soy libre realmente cuando tomo decisiones o soy guiado por algo exterior? Antes de saber estas respuestas, reflexiona sobre el siguiente conocimiento que nos dejó Epicteto en sus disertaciones por Arriano. La tribuna y la cárcel son dos lugares distintos. El uno, elevado, el otro, humilde. Pero el albedrío es igual. Si quieres conservarlo igual en cada uno de esos lugares, puede ser conservado. ¿Pero qué es exactamente el albedrío? El concepto del libre albedrío ha sido una de las preguntas fundamentales de la filosofía y la ciencia desde tiempos antiguos. ¿Realmente somos libres de tomar nuestras decisiones? ¿O estamos determinados por fuerzas fuera de nuestro control? Esta cuestión no solo tiene implicaciones filosóficas, sino también prácticas, afectando ámbitos como la moralidad, la justicia y nuestra comprensión de la naturaleza humana. Acompáñame mientras exploramos lo que la ciencia y el pensamiento contemporáneo tienen que decir sobre esta fascinante interrogante. El libre albedrío, en su definición más básica, es la capacidad de los individuos para tomar decisiones de manera libre y consciente. Durante siglos, los filósofos han debatido si esta capacidad realmente existe. Por un lado, los defensores del libre albedrío sostienen que los humanos tienen un control único sobre sus acciones. Desde esta perspectiva, nuestras decisiones no están predeterminadas, sino que surgen de nuestra voluntad individual. Por otro lado, está el determinismo, que argumenta que todas las acciones humanas están determinadas por leyes naturales, factores genéticos y eventos pasados. En este enfoque, nuestras decisiones no son genuinamente libres, sino el resultado inevitable de una serie de causas previas. En el siglo XX, algunos pensadores buscaron una vía intermedia llamada compatibilismo. Esta postura sugiere que, aunque nuestras acciones pueden estar determinadas por causas externas, también podemos considerarlas libres si las realizamos sin coacción externa inmediata y de acuerdo con nuestros deseos y valores. Pero, ¿qué nos dice la ciencia moderna al respecto? Entremos en el terreno de la biología, la neurociencia y la física para buscar respuestas. En las últimas décadas, la neurociencia ha comenzado a arrojar luz sobre los procesos que subyacen a nuestras decisiones. Uno de los estudios más famosos en este ámbito es el experimento de Benjamin Libet en los años 80. Libet descubrió que, al pedir a los participantes que movieran un dedo cuando quisieran, se podía detectar actividad cerebral relacionada con esa acción fracciones de segundo antes de que las personas fueran conscientes de su decisión. Este hallazgo generó una controversia significativa. Para algunos, era una prueba de que nuestras decisiones no son verdaderamente libres. En cambio, surgen de procesos inconscientes en el cerebro antes de que la conciencia entre en juego. Sin embargo, otros argumentaron que esto no refuta el libre albedrío, sino que muestra cómo la conciencia y la inconsciencia trabajan juntas para formar nuestras elecciones. Desde entonces, investigaciones más avanzadas han mostrado que las decisiones complejas pueden implicar diferentes áreas del cerebro y que la dinámica entre la razón, las emociones y las influencias externas es extremadamente intrincada. Aún así, el debate persiste. Si nuestras decisiones son el resultado de procesos biológicos automáticos, ¿puede considerarse que tenemos verdadero control sobre ellas? Otra disciplina que influye en esta discusión es la física, especialmente en relación con el determinismo. En la física clásica, el universo es visto como un sistema mecanicista donde todo evento tiene una causa y efecto predecible. Si aplicamos esta lógica a las decisiones humanas, podría parecer que todas nuestras acciones están predefinidas por eventos anteriores, como piezas de un complejo reloj. Sin embargo, la mecánica cuántica introduce un elemento de incertidumbre en el universo. A nivel subatómico, algunos eventos parecen ser intrínsecamente aleatorios. Esto plantea la pregunta: ¿podría esta aleatoriedad abrir la puerta al libre albedrío? Desafortunadamente, la mayoría de los científicos coinciden en que la aleatoriedad cuántica no parece ofrecer una base sólida para el control consciente. Otra área de investigación es el papel de la genética y el entorno en nuestras decisiones. Los estudios de gemelos han demostrado que muchos aspectos de nuestra personalidad
como la extroversión o la propensión al riesgo, tienen componentes genéticos significativos. Sin embargo, el entorno también juega un papel crucial. Las experiencias tempranas, la educación y las influencias culturales moldean nuestras preferencias, creencias y valores. Esto nos lleva a una pregunta importante. Si nuestras decisiones están moldeadas por nuestra biología y experiencias, ¿en qué medida somos responsables de ellas? Aquellos que adoptan una postura más determinista podrían argumentar que no somos realmente libres. Sin embargo, otros defienden que, aunque nuestras elecciones están influenciadas por estos factores, todavía tenemos cierto margen para ejercer nuestro juicio y decidir cómo responder a las circunstancias. A pesar de los argumentos científicos y filosóficos, muchas personas sienten intuitivamente que tienen libre albedrío. Esta percepción podría ser un producto evolutivo. Tener la sensación de control sobre nuestras acciones puede fomentar la responsabilidad y la cooperación social, lo cual sería ventajoso para nuestra supervivencia como especie. Además, la percepción del libre albedrío es esencial para nuestras estructuras sociales. El sistema legal, por ejemplo, se basa en la idea de que las personas son responsables de sus acciones. Si aceptáramos completamente un enfoque determinista, tendríamos que reconsiderar cómo entendemos la culpa, el castigo y la rehabilitación. Entonces, ¿existe realmente el libre albedrío? La respuesta depende de cómo definamos la libertad y el control. La ciencia nos muestra que nuestras decisiones están influenciadas por una compleja red de factores biológicos, genéticos y ambientales. Sin embargo, también parece haber espacio para la interpretación personal y la agencia, aunque esta no sea absoluta. Quizá, en lugar de preguntarnos si somos completamente libres o completamente determinados, deberíamos centrarnos en cómo podemos usar nuestro entendimiento de estos procesos para tomar decisiones más conscientes y responsables. El libre albedrío podría no ser una libertad total, pero tal vez sea suficiente para que podamos construir nuestras vidas con sentido y propósito. Así, la ciencia y la filosofía nos invitan a reflexionar no solo sobre qué significa ser libre, sino también sobre cómo podemos vivir de manera más plena dentro de los límites de nuestra naturaleza. Y sobre el libre albedrío, ¿qué opinan los estoicos? Los estoicos, aquellos sabios de la antigüedad que reflexionaron profundamente sobre la vida, tenían ocupaciones infinitamente distintas. Algunos, como Séneca, disfrutaron de la riqueza y el privilegio en el seno del Imperio Romano. Otros, como Epicteto, nacieron en la esclavitud, situados en el último peldaño de la rigidez social romana. Unos vivieron una existencia relativamente tranquila, mientras que otros enfrentaron tormentas constantes. ¿No es esto también reflejo de nuestras propias vidas? Algunos de nosotros nacemos con ventajas que podrían facilitar nuestros caminos, mientras que otros enfrentan adversidades desde el principio. Sin embargo, hay una verdad fundamental que nos une a ellos y entre nosotros. Todos acudimos a la filosofía, o al menos a la reflexión, desde orígenes distintos. A lo largo de nuestra vida, experimentamos tanto momentos de buena como de mala suerte, etapas de prosperidad y de dificultad. Pero, al margen de estas diferencias, hay algo que permanece constante, algo sobre lo que los estoicos insistieron con firmeza: la importancia de enfocar nuestra atención en lo que está bajo nuestro control y aprender a distinguirlo de lo que no. En el fondo, eso es claridad. Al margen de lo que seamos o de dónde nos encontremos, lo que importa son nuestras elecciones. ¿Cuáles son? ¿Cómo hemos llegado a ellas? ¿Cómo las aprovecharemos al máximo? Esas son las preguntas que nos plantea la vida sin que importe nuestra situación. ¿Cómo responderás? Imaginemos por un momento dos lugares: la tribuna, un espacio elevado donde se celebran victorias y se toman decisiones importantes, y la cárcel, un lugar de reclusión y limitaciones. A primera vista, parecen mundos opuestos, pero como nos recuerda Epicteto en sus disertaciones, el albedrío, o la capacidad de elegir, es igual en ambos. Esta idea nos invita a reflexionar sobre cómo, independientemente de nuestras circunstancias externas, siempre tenemos el poder de decidir cómo respondemos a ellas, cada cual con sus circunstancias. Piensa por un momento en un atleta de élite. Imagina que, tras años de duro entrenamiento, llega a una competición crucial. Pero ese día, el clima es terrible, y el viento sopla en su contra.
¿Está bajo su control el clima? No, pero sí lo está cómo decide responder. Podría lamentarse y dar por perdido el evento antes de empezar, o podría adaptarse, recalibrar su estrategia y hacer lo mejor que pueda, dadas las circunstancias. Nosotros también enfrentamos vientos en nuestras vidas. Podrían ser problemas económicos, una enfermedad inesperada, o incluso la opinión de los demás sobre nuestras decisiones. Ante estas situaciones, los estoicos nos invitan a preguntarnos, ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, lo sabio será enfocarse en lo que sí podemos manejar. ¿Qué decisiones recientes has tomado que reflejan tu capacidad de elegir libremente? Piensa en una situación difícil que enfrentaste últimamente. ¿Qué elecciones tuviste ante ti? ¿Cómo decidiste actuar? ¿Crees que tus decisiones están más influenciadas por tu entorno o por tu propia reflexión? Imagina una decisión importante, como elegir una carrera o mudarte a otra ciudad. Reflexiona sobre cuánto de esa decisión fue guiada por tus propios deseos y cuánto por las expectativas de los demás. ¿Cómo manejas las cosas que no están bajo tu control? Cuando algo no sale como esperabas, te detienes a pensar si podría haber algo que aprendiste de la experiencia. Pero ¿qué significa para ti el albedrío? La vida está llena de altibajos. Puede que hoy te sientas desanimado por una dificultad, mientras que hace un tiempo disfrutabas de un periodo de prosperidad. Y quién sabe, en un futuro cercano podrías encontrarte con un éxito que, en lugar de traerte felicidad, se convierta en una carga. Cuando las cosas van bien, ¿te detienes a reflexionar sobre tus elecciones o te dejas llevar por la corriente? Y cuando enfrentas dificultades, ¿cómo decides actuar? A pesar de las circunstancias, hay una constante en nuestras vidas, nuestro albedrío. Esta capacidad de elegir es lo que nos define. Epicteto nos enseña que, sin importar si estamos en la tribuna o en la cárcel, lo que realmente importa son nuestras elecciones. ¿Qué elecciones son más significativas para ti? Piensa en las decisiones que has tomado que han tenido un impacto duradero en tu vida. ¿Qué aprendiste de ellas? ¿Cómo puedes aplicar esas lecciones en el futuro? La claridad es fundamental. Al enfocarnos en lo que podemos controlar, encontramos un sentido de paz y propósito. Las enseñanzas estoicas nos invitan a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Pero, ¿cómo puedo cultivar más claridad en mi vida? ¿Qué prácticas puedes incorporar para ayudarte a centrarte en tus elecciones? La meditación, la escritura reflexiva o simplemente tomarte un tiempo para pensar. Hasta ahora, hemos explorado el libre albedrío desde una perspectiva filosófica. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? En las últimas décadas, los neurocientíficos han investigado qué ocurre en nuestro cerebro cuando tomamos decisiones. Uno de los estudios más conocidos es el del neurocientífico Benjamin Libet en los años 80. Libet descubrió que la actividad cerebral relacionada con una decisión ocurre milisegundos antes de que seamos conscientes de haber tomado esa decisión. Este hallazgo generó controversia, ya que algunos lo interpretaron como una prueba de que nuestras decisiones están determinadas antes de que siquiera decidamos. Sin embargo, no todo está dicho. Estudios posteriores sugieren que, aunque los impulsos iniciales puedan ser automáticos, nuestra conciencia puede intervenir, modulando o incluso cambiando esas decisiones. Esto refuerza la idea de que, aunque nuestras elecciones puedan estar influenciadas por factores biológicos o ambientales, todavía tenemos la capacidad de reflexionar y actuar con intención. ¿Pero puede ser el éxito una carga a su vez? Consideremos el caso de alguien que alcanza un éxito extraordinario. Pensemos en una persona que gana la lotería. Al principio, podría parecer la solución a todos sus problemas. Pero las estadísticas muestran que muchos ganadores de lotería enfrentan conflictos familiares, pérdida de amistades y una sensación de vacío. Esto ocurre porque el éxito también puede ser una carga si no sabemos cómo manejarlo. Los estoicos nos recordarían que incluso en la prosperidad, lo que importa es cómo elegimos responder. ¿Usaremos nuestra fortuna para el bien o permitiremos que nos consuma? A lo largo de nuestra vida, las circunstancias cambian, pero una sola cosa se mantiene constante: nuestro albedrío.
es ese pequeño espacio entre lo que nos sucede y nuestra respuesta. Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, lo describió como la última de las libertades humanas. La capacidad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. ¿Y cómo influye el albedrío en nuestras vidas cotidianas? Incluso en las cosas pequeñas ejercemos nuestro albedrío. Al despertar por la mañana, podríamos optar por quejarnos del trabajo que nos espera, o podríamos decidir verlo como una oportunidad para crecer. Al enfrentarnos a un comentario crítico, podríamos reaccionar con ira, o podríamos buscar la verdad constructiva en esas palabras. Cada día nos ofrece una infinidad de elecciones. En el fondo, la filosofía estoica y los descubrimientos de la ciencia nos invitan a reflexionar sobre una misma idea. Nuestras elecciones importan. La vida nos plantea constantemente esta pregunta: ¿cómo responderás? Frente a la adversidad o la prosperidad, frente a lo grande y lo pequeño, el poder de elegir nuestra respuesta está siempre en nuestras manos. ¿Cómo aplicarás estas enseñanzas estoicas en tu vida? Te animo a que tomes un momento para reflexionar sobre cómo puedes aplicar estas lecciones en tu día a día. ¿Qué cambios harás en tu forma de pensar o actuar? Comparte este conocimiento con alguien que te importe. Aunque tú no lo sepas, puedes encender luz dentro de esa persona. ¿Me recibe alguien? Si quieres ayudarme a conseguir más potencia en esta radio para que estos conocimientos de este gran libro sagrado lleguen a más gente, suscríbete al canal. Juntos haremos que estos conocimientos viajen por el firmamento. Gracias.